Bueno, pues ya es oficial que el coronavirus, el nuevo coronavirus, es una pandemia. ¿Qué significa pandemia? Significa que la situación se pone muy gruesa, significa que ya estamos hablando de algo muy grave, ha habido muchas afectaciones, y no solamente desde el punto de vista de la salud, también desde el punto de vista económico. Venimos de una guerra petrolera entre Rusia y los países árabes, los países de la OPEP, y pues esto ha desequilibrado las bolsas del mundo. Si a esto le sumamos el asunto del coronavirus, pues la cosa se pone peor. Y pues yo creo que en la organización, y esta quiero subrayar la palabra, yo creo, no me estoy basando en nada, pero pues tampoco soy ningún tonto, para suponer que la Organización Mundial de la Salud ha sido muy cauta y quizás lenta, y por no decir así como muy, pues, cauteloso, si lo quieren llamar así, para que este asunto no crezca más de lo que ya de por sí ha crecido. El asunto es muy claro. Inmediatamente que la Organización Mundial de la Salud, posiblemente con todo lo que ha estado sucediendo, con todas estas presiones que han estado sucediendo y con lo que sucede en países como Italia, como Francia, como España, además de Estados Unidos y obviamente China, donde ya el gobierno señaló que está contenido el asunto, yo me imagino, yo creo que se esperaron a nombrar este asunto como pandemia, porque ya sabían que iba a haber repercusiones económicas. Inmediatamente que dijeron esto es una pandemia, nuevamente las bolsas volvieron a bajar. El lunes fue un lunes negro, el martes alcanzaron a recuperarse tantito, no fue mucho, pero hubo una pequeña recuperación, y el miércoles 11 de marzo esto ya se está convirtiendo en un problema muy serio. El gobierno mexicano pues ha participado en este tipo de cosas. A México no le ha pegado como le han pegado otros países, siguen siendo 7 los casos confirmados, es decir, siguen siendo pocos. No ha habido ningún fallecimiento, pero ya al convertirse esto en pandemia, pues cambia toda la película. Bueno, pues no sé si llamarlo cautela o llamarlo lentitud, o simplemente pues estaban esperando por todos estos asuntos económicos, porque más allá del tema de la salud es un asunto económico también. Y ya después de mucho insistir y de mucho asunto, ya la Organización Mundial de la Salud declara a este brote de coronavirus como pandemia. ¿Esto qué significa? Que es una epidemia mundial. El director general de la organización asegura que está preocupado por los niveles alarmantes de propagación del virus y de la inacción. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de coronavirus como pandemia global. El director general ha asegurado que el elevado número de casos fuera de China hace necesario cambiar la definición de epidemia a pandemia. Este hombre ha señalado: estamos preocupados por los niveles alarmantes de propagación y los niveles alarmantes de inacción. Ha asegurado que la palabra pandemia no se puede usar a la ligera, es una palabra que mal usado puede causar miedo irracional o la aceptación injustificada de que la lucha se ha acabado, lo que llevará a un sufrimiento innecesario y la muerte. Este hombre ha informado que el número de casos en las últimas 2 semanas se ha multiplicado por 13 fuera de China, que pues como ya saben fue el epicentro de este brote. Y pues aquí el tema, más allá del número de muertes, que son significativas obviamente, más de 4,000, más de 118,000 casos, quiero enfocarme en este asunto. 114 países. En el mundo hay 200 y pico países, ya 114 países tienen al menos un caso. El 90% de los contagiados se ha producido en 4 países y 2 de ellos, China y Corea, ya han conseguido rebajar el número de casos. En China ya está contenido, es decir, no va a haber un aumento. En Corea del Sur, pues tampoco,
pero lo que está sucediendo en Europa, sobre todo en Italia, en Francia y en España y en Asia, en Irán, pues está está la cosa muy complicada. La declaración de pandemia es consecuencia del número de países afectados, es decir, de si buena parte de la humanidad está potencialmente expuesta. La última pandemia fue la que ya conocemos, que se originó en México en 2009, con el famoso AH1N1. En aquel momento se habían confirmado 29,000 casos y 144 fallecidos. El final de la pandemia se declaró en agosto de 2010. Era la primera pandemia de gripe que declaraba la Organización Mundial de la Salud después de 40 años. El máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud ha asegurado también que describir la situación como pandemia no cambia la evaluación que está haciendo la organización de la amenaza que supone el coronavirus. Y tampoco cambia. Hemos estado pidiendo cada día a los países que tomen medidas urgentes y agresivas. Un experto ha señalado que 81 países no han comunicado ningún caso de coronavirus, 57 han registrado 10 casos o menos, que sería el caso de México, y no podemos decirlo más alto, más claro, con más frecuencia. Todos los países están a tiempo de cambiar el curso de esta pandemia. Si los países detectan, hacen el test, aíslan, buscan los contactos y movilizan a su ciudadanía, los que solo tienen un puñado de casos pueden prevenir que se contenga en grupos de transmisión y estos se conviertan en transmisión comunitaria. En la conferencia mañanera del 11 de marzo le preguntaron justamente esto a López Obrador sobre este asunto y él ha minimizado mucho el tema del coronavirus. Prácticamente pues dice que no hay problema. Yo creo que sí se tiene que hacer un trabajo un poquito de más esfuerzo en México para lo que acabamos lo que leímos que dijo este señor de la Organización Mundial de la Salud. Los países que tienen pocos casos deben de contener estos casos, porque si lo vemos desde el punto de vista de países, si decimos, bueno, hay 144 países, 114 países que tienen al menos un caso. Hay 81 que no tienen. Y 57 tiene 10 casos o menos. Es decir, sí hay casos en 114 países, pero hay 57 que tienen 10 casos o menos. Es decir, entre esos países está México, pero yo creo que esta parte de protegernos, a lo mejor sin armar tanto alboroto, sin armar una psicosis, yo creo que de alguna manera sí se pudiera contener este tipo de cosas. Tienen que encontrar el equilibrio entre proteger la salud, minimizar el trastorno económico y social y respetar los derechos humanos. Falta capacidad, faltan recursos, falta decisión y también, pues entre otras cosas, pues aquí está. Varios países han demostrado que el virus puede ser reprimido y controlado. El desafío para muchos países que ahora se encuentran en este punto no es si pueden hacer lo mismo, es si lo van a hacer. Punto. O sea, no hay más. Esto mismo, según este hombre de la Secretaría de Salud, el subsecretario de Salud de aquí de México, eso es lo que se está haciendo. O sea, sí se está conteniendo este tipo de situaciones, sí la han contenido. Aquí están, 81 países no han comunicado ningún caso, 57 han registrado 10 casos o menos, que es el caso de México, y 114 países tienen por lo menos un caso. Pero ya que estamos en este grupo de 57 países que no han registrado casos, pues convendría seguir las indicaciones. Según, insisto, el subsecretario de Salud de México, sí se están haciendo las labores de contención, es decir, no de solución,
porque esto no se va a solucionar, es de contención. ¿Qué significa contención? Los casos sospechosos y sus contactos los contienes, es decir, los analizas. En México son pocos los casos que están confirmados, no ha habido ningún fallecimiento, pero sí hay un poco más de casos sospechosos. Si se realiza la labor de contención, eso es bueno. Ahora, hay otra parte que es la que he insistido muchas veces, es la parte económica, y en esa parte económica no se salva México porque nuevamente estamos viviendo un periodo de crisis bursátil o de crisis financiera. Ya lo había mencionado y lo vuelvo a mencionar. México, si se dedicara a eso, pudiera ser uno de los países beneficiados, dado que tiene pocos casos. Pero yo siento que en México, el gobierno mexicano, para ser concretos, no ha tomado en serio, todavía, por lo menos tan en serio, el tema del coronavirus. Y eso es lamentable.